Hoy vamos a hablar sobre el significado y la implicación de lo que son sacrificios en la religión. Sabremos el por qué o cuál es la razón tras la muerte de Cristo. Sí, nosotros entendemos, creemos que fue para redimirnos del pecado, pero está esta pregunta. ¿Acaso no pudo Dios redimir de otra manera que no fuese por medio del sacrificio de su unigénito Hijo? ¿Ha pensado en eso? ¿Acaso no había otra manera? Hoy vamos a ver que no. Primero, ver el objetivo tras el sacrificio siempre es calmar la ira de Dios, satisfacer lo que es su justicia, su santidad y su amor. Es por eso que Satanás, tratando de usurpar la gloria de Dios e imitarle, las religiones en sus rituales también presentan sacrificios. Pero presentan sacrificios infundiendo terror, infundiendo miedo. Y por eso ustedes lo ven que hacen penitencia, peregrinaciones, flagelaciones, ridículas. ¿Y saben qué? Vanas, porque no tienen efectividad ninguna. ¿Por qué? Por una simple razón. Dios solo acepta el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Es el único eficiente para salvar potencialmente a toda la humanidad, efectivo por medio de la fe. Y eso lo vamos a comprobar en Hebreos capítulo 10. Ante la realidad de lo que estamos conmemorando hoy, si usted se pone a pensar el costo de este sacrificio, me enojan muchísimo, pero mucho, las religiones que pretenden que por otros medios una persona puede llegar al cielo. Dice Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y eso es una buena noticia. No tenemos que estar haciendo esto, ni castigando el cuerpo, ni caminando de rodillas, ni esto ni lo otro para obtener el favor y la salvación de Dios. ¿Por qué? Por el objetivo del sacrificio. Sacrificio designa aquello que cuando usted lo dedica a un objeto religioso, usted no lo puede reclamar. Por eso hoy nos estamos presentando aquí en sacrificio vivo delante de Dios, porque estamos dedicando, consagrando este tiempo para rendirle culto a Dios, un tiempo que ya no podemos reclamar para nosotros, porque lo hemos presentado en sacrificio a Dios. Pero en el caso del pecado, el ofrecedor hace conciencia que la muerte como juicio de Dios está sobre él. Y esto es lo serio del asunto. Es tan serio que el creador del universo envía a su Hijo al mundo a morir en una cruz. Esa es la seriedad de esto. ¿Sabe por qué es tan serio? Porque está en juego la eternidad de su alma. Así que tome interés en estos próximos 30 minutos porque le conviene. Veamos qué es lo que había sobre nosotros. Si buscamos en Génesis, el capítulo 2, desde los mismos inicios, el creador del universo, el juez, el legislador, dijo:
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque, aquí está, el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por tanto, el primer acto de sacrificio lo ejecutó el mismo Dios cuando da muerte a un animal para vestir a Adán y a Eva y cubrir su vergüenza. Siendo que la pena por la caída y el pecado es la muerte, solo podría el hombre allegarse a Dios de una manera apropiada con la muerte de un sustituto limpio de ofensa. He ahí la práctica de sacrificar y todo un sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento que lo estableció el mismo Dios. Estableció aquel sistema de muerte y de expiación por los siglos de los siglos. O sea que a través de la historia hallamos hombres piadosos ofreciendo sacrificios al Señor. Conocemos la historia de Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Todos ofrecían sacrificios a Dios. Porque los sacrificios que menciona el Antiguo Testamento muestran los medios de allegarse a nuestro Dios. Eran 4 los principales sacrificios, pero hoy vamos a enfocarnos en el sacrificio del holocausto. Esa palabra holocausto implica quemar totalmente. Es lo que implica holocausto. Quemar totalmente. Se refiere a la combustión total de la víctima ofrendada. Después de haberse puesto sobre ella las manos, se degollaba y se derramaba la sangre. Ese era el sacrificio del holocausto. Se traía el cordero, que tenía que ser perfecto. El que ofrecía ponía su mano. La mano implicaba que tus pecados eran transferidos a ese animal. Luego se degollaba, se derramaba aquella sangre y tenía que quemarse en totalidad aquel animal. Eso era lo que era el sacrificio del holocausto. Y saben, usted dirá, pero ¿y por qué Dios mandó a hacer eso en el Antiguo Testamento? ¿Qué sentido tiene? ¿Saben por qué? Porque vino a ser tipo de nuestro Señor Jesucristo. Tipo de nuestro Señor Jesucristo. Todo por satisfacer la justicia, la santidad y el amor de Dios. Para eso se ofrecía el holocausto, procurando aceptación de parte de Dios. Por eso la ley del holocausto, y esto es según Levítico 6, 9 y 13, era que el altar del holocausto, y déjame decirle que ese altar del holocausto representa el infierno, debía permanecer encendido continuamente. Y por eso se ofrecían corderos en la mañana, en la tarde, precisamente para señalar que Cristo es siempre olor grato a Jehová. Por eso es una buena noticia lo que hemos acabado de leer en Hebreos. Ya Cristo se presentó, ya Él hizo la ofrenda, ya Él hizo el sacrificio una sola vez. No hay que repetirlo, solamente creer en Él. ¿Por qué el uso de un cordero? Porque el cordero es un animalito sumiso, humilde. Por eso se selecciona entre todos los animales para sacrificio y tenía que ser sin defecto alguno. Así que manteniendo todos estos detalles en nuestra mente acerca de lo que es un sacrificio, la razón del sacrificio, yo creo que vamos a hallar sentido al pasaje bíblico que hemos acabado de leer en Isaías 53, del 1 al 12, que comienza con 2 preguntas. La primera, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es la primera pregunta. ¿Quién ha creído? La segunda, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
La primera pregunta se aplica al poco efecto que la predicación del Evangelio resulta en seres humanos perdidos y pecadores. Y esto es inconcebible, que una persona perdida y pecadora se le esté mostrando el Evangelio de gracia, se le esté diciendo la manera de poder escapar del infierno eterno y que haga caso omiso, que no lo crea. Por eso el profeta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En este caso en nosotros es, ¿quién ha creído el Evangelio? Y recuerden que siempre el Evangelio está basado en lo que Cristo hizo en la cruz, en su sepultura, en su resurrección. Pero la segunda pregunta es impresionante porque dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? ¿Sabes sobre quién? Sobre mi Señor Jesucristo. Sobre mi Señor Jesucristo. Por eso el profeta comienza a decir frases. Dice, Él se presenta como raíz de tierra seca. ¿Qué significa esa frase? Significa que vino de una familia prácticamente insignificante, un carpintero, y de Galilea, de donde nada grande podía esperarse. O sea que no se halaga en él nada, pero nada extraordinario. Y el profeta dice, raíz de tierra seca. Dice también que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, rechazado y despreciado. ¿Y usted sabe cuál es la idea de esto? Que yo estoy seguro que a ninguno de nosotros nos gusta. Que usted vaya a saludar a una persona y que esa persona le haga así. Eso es lo que significa esa frase. Despreciado. Usted se puede imaginar que nosotros, seres humanos perdidos y pecadores, estemos despreciando al Creador de los cielos y la tierra. Pero eso fue lo que sucedió. Por eso el profeta dice que es un varón de dolor experimentado en quebranto, rechazado y despreciado. Ellos creían que todos sus sufrimientos eran merecidos. Es más, lo veían como un necio porque decía ser Dios. Y yo creo que de igual manera se comportan muchos hoy día al rechazar el Evangelio y al tener un concepto de la persona de Cristo incorrecto y muy bajo. Muchos repelan el cristianismo como si fuera lo peor en esta vida. Hábleme de todo, menos de religión y menos de Cristo. Esa es la situación del ser humano. No resisten que se les hable el Evangelio. Es un fastidio, es causa de burla, un repudio total. Pero el cordero que presenta el profeta dice en el versículo 4 que Él llevó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, fue azotado, herido y afligido. Eso lo sabemos porque cada año se dice en la historia de los sufrimientos de Cristo. No conforme a la misericordiosa restricción de la ley judía que no permitía más de 40 azotes, ni aun para el peor de los malhechores, sino que Jesucristo fue castigado según la costumbre bárbara de los romanos. Se le arrestó, se le custodió, se le acusó, se le juzgó, se burlaron. Se le condenó como el peor de los hombres, lo escupieron, abofetearon, azotaron, le pusieron una corona de espinas, golpeándole la cabeza y hasta se reían de él. Fue azotado, herido y afligido. Y sigue diciendo el texto que fue cortado de la tierra de los vivientes. Lo que está diciendo ahí no solo su muerte violenta, sino lo prematuro de su partida. Apenas tenía 33 años. Cuando Jesucristo muere. Y quiero decirle que el detalle, que eso no podemos descartarlo, porque se crucificaron a tres
a 3, ¿verdad? 3 cruces. El detalle de ponerlo en el medio implicaba que de los 3, él era el peor. Tremendo, ¿verdad? Siendo justo, lo pusieron como era el peor. Por eso dice, versículo 7, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, ni aun para declararse inocente. Solamente abrió su boca para referirse a su deidad y a su reinado cuando fue cuestionado. Significa que aceptaba la culpa porque era nuestra culpa. Aceptaba los cargos porque eran nuestros cargos. Aceptaba ser contado como pecador porque era nuestro pecado. Aceptaba la sentencia porque es nuestra sentencia de muerte. El que peque de seguro morirá. Lo dice Ezequiel 18:4. De seguro morirá. Nuestra culpa es real, nuestros cargos son reales, nuestro pecado es real. La sentencia es segura, no se puede esquivar. Pecar contra Dios es demasiado serio, demasiado serio. Y la seriedad del asunto precisamente lo podemos ver reflejado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso empecé este mensaje diciendo, ¿acaso no había otra manera que Dios pudiera redimir a la humanidad? Que no fuera enviando a su unigénito Hijo a este mundo a morir de la manera en que murió. No había otra manera. No había otra manera. ¿Por qué? Porque la justicia y la santidad, el amor de Dios, tenían que ser satisfechas. Porque ese Dios, del cual los hombres se burlan y rechazan, no va a dar por inocente al culpable. No es un indulgente. Dice la Biblia que Él es fuego consumidor. Por tanto, todos nosotros, pecadores y violadores de la ley de Dios, necesitamos, es vital, un sacrificio, un cordero, un sustituto que satisfaga la justicia divina y obtenga para nosotros aceptación de Dios. Por eso dice el profeta que el resultado fue nuestra paz. ¿Cuántos sienten esa paz? Porque ya resolvieron el mayor problema de su vida. A veces nosotros pensamos que el mayor problema de mi vida es la finanza, es esto, es lo otro, es lo que está pasando en la política, que si esto, que si lo otro. El mayor problema del hombre es el pecado y su condición delante de Dios, el juez del mundo. Y ese fue el que Cristo resolvió en nuestro lugar. Lo resolvió. Por eso lo dice Hebreo, que si usted pisotea la sangre de Cristo, que es lo único que le puede salvar, ¿qué le queda? Absolutamente nada. Por eso dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Porque esa palabra paz significa que estamos ya justificados ante Dios. Dice Romanos 8:1, libres de condenación. Libres. ¿Y sabe qué? Por una declaración de un juez. Por la misma declaración de Dios. En estos días se está pendiente de las resoluciones que tomen los jueces. Por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y lo que diga un juez se le tiene mucho valor. Gracias a lo que han dicho los jueces, han tomado resoluciones para todos los problemas que tenemos hoy. Bueno, pues el Dios que nos va a juzgar es el que ha declarado que por la fe en Cristo ya no hay condenación. No hay condenación. Es por eso yo le he dado el nombre o el título a este mensaje, el siervo sufriente, pero el siervo triunfante. ¿Por qué? Porque hay una visión celestial que recibe Juan
y presenta al Señor Jesús como un cordero. Y lo dice como inmolado, pero a quien se le da una adoración universal. Y vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 5, porque esto es lo contrario a lo que presenta el profeta Isaías. Apocalipsis capítulo 5, vamos a estar leyendo los versículos del 6 al 14. Apocalipsis 5 del 6 al 14. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, ve, al triunfante, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese que fue menospreciado, despreciado, abatido, es adorado en el cielo eternamente, y escuchamos el número: millones de millones. Así que, aunque hay millones de millones que se burlan, que el evangelio les es un fastidio, que no quieren escuchar nada acerca de Cristo ni del evangelio, por el otro lado hay millones y millones alabándolo como el Cordero de Dios. ¿Y quiénes lo adoran? Lo oímos en el texto: ángeles y los redimidos de todos los tiempos. Le pido perdón por lo que voy a decir, pero lo tengo que hacer. Me perdona si lo ofendo, verdaderamente lo ofendo. Porque cuando estamos hablando de Cristo, de su sacrificio, y presentándolo como el único Cordero que Dios ha establecido para nuestra salvación, me indigna, me causa repugnancia, porque amo a Cristo y agradezco mucho el costo de mi salvación. Me indigna muchísimo un papa imitando ser Cordero, en una silla de ruedas visitando una cárcel en Italia, haciéndose besar la mano por todos los presos, y el gentío exaltándole por su humildad. Pobre de él y pobre de los que le siguen. Perdóneme que lo haya tenido que decir, pero estamos hablando aquí de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio en la cruz. No puede haber otra solución, no puede haber otro. Así que, hermanos, ya estoy concluyendo. Y quiero concluir con un versículo que verdaderamente nos va a animar. Los versículos 10 al 12 de Isaías. Vamos a leerlo. Aunque ya se leyó,
Pero vamos a leer este versículo porque nos incumbe. Isaías 53, del 10 al 12. Isaías 53, del 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ok, ya eso lo sabemos, que era necesario para nuestra salvación. Pero dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, millones y millones. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo les daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabe por qué estoy haciendo énfasis en este versículo? Porque dice ahí Dios que el Señor iba a ver linaje. Quiere decir que el profeta profetizó de usted y de mí. Ahí estamos. Ahí estamos en esa profecía. Nosotros somos ese linaje. Somos parte de esos millones y millones que daremos gloria al único Cordero, a Jesucristo. Y hermano, un día va a suceder, créalo. Un día va a suceder. Un día vamos a estar cara a cara frente a Cristo. Vamos a ver las marcas de sus heridas. Vamos a estar rodeados de tanta gloria entre toda esa magnitud de redimidos. Y usted se imagina millones y millones de personas cuando escuchábamos el grupo de alabanza que se oían verdaderamente preciosos. ¿Y eran cuántos? 12. Ahora usted se imagina estar entre millones y millones y que comience aquel canto y que usted esté ahí en medio de ese grupo y que usted también esté diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Hermano, va a ser maravilloso. A diferencia de los que lo despreciaron, de los que se burlaron y de los que tristemente, como la justicia de Dios no puede ser burlada, les toca el altar del holocausto, el infierno por toda una eternidad. Lo siento, esa es la verdad de la palabra de Dios. Hay una de las canciones que canta, no sé si ustedes han oído del coro de Brooklyn Tabernacle Choir. ¿Cuántos lo han escuchado a ese coro? The Brooklyn Tabernacle Choir. Pues ellos tienen una canción muy conmovedora. I bow on my knees and cry holy. Escuchen mi inglés. Si I bow on my knees and cry holy, lo puede buscar, es conmovedora la canción. El autor se inspira en la idea de tener un sueño, por eso debe de ser entendido desde esa perspectiva. No realista, pero la perspectiva de un sueño. En la canción él cuenta cómo fue llevado por ángeles al cielo, que lloró al ver los muros de la ciudad y cómo los ángeles le enseñaron las mansiones y todo lo que había en esa ciudad. Dice que al entrar a la ciudad sus amados le conocían y que lo llevaron por las calles de aquella Jerusalén y que lo que vio era imposible de contar. Que allí vio a Abraham, a Jacobo, a Isaías, que inclusive habló con Marcos, con Timoteo. Pero ¿qué va? Les dijo que él lo que quería era ver a Cristo, porque él fue quien había muerto por él. Y dice que en aquel sueño cayó de rodillas llorando porque estaba en gloria.
alzó sus manos cantando, aleluya, al Hijo de Dios. Y repito, hermanos, Jesucristo ya está profetizado que verá linaje. Linaje viene a ser la ascendencia o descendencia de una familia. Y va a ser uno de los logros del siervo sufriente. Ya dije que como creyentes somos parte de esa profecía, somos sus hijos, por ende coherederos con Cristo de toda riqueza en gloria. Entonces, ¿quién ha creído este anuncio? ¿Quién cree este mensaje? ¿Cree lo suficientemente como para quedar convencido y entregarse y rendirse a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador? Recuerda que si usted no recibe a Cristo como Señor y Salvador, le espera un juicio sin abogado y sin nada. Por eso hoy el Señor Dios, acuérdense que Él es el juez y Él es el que ha dado la declaración de libre de condenación al que cree en Él. Pero para eso hay que recibirle personalmente como Señor y Salvador. Tienes esa oportunidad hoy. Que marque tu vida. Que desde hoy ya goces de salvación y seas parte de ese linaje que va a ver al Cordero triunfante. ¿Hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Solo levante su mano. Es todo lo que le voy a pedir. Que el Señor le bendiga, caballero. ¿Hay alguien que quiere recibir a Cristo? Que el Señor le bendiga, caballero. ¿Hay alguien más? ¿Tú también? Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. Me alegro mucho. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien por acá que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador? Señor le bendiga a la dama.